Buenos días, mi nombre es Víctor Roca y soy el profesor de Geografía e Historia de vuestros hijos o hijas. En este vídeo, en el que intentaré ser breve, voy a explicaros un poquito cómo funcionamos en el aula, cómo funciona la libreta de vuestros hijos y cómo poder consultar su evaluación en directo a través de la plataforma Aules. Bien, en primer lugar, en cuanto a cómo nos organizamos, en nuestra aula existen en Geografía e Historia 5 tipos de clases distintas, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues aquí las tendríamos. Tenemos en un primer lugar la sesión de introducción, que es lo que hacemos siempre que empezamos un tema o unidad didáctica. Hacemos una evaluación previa, vemos todo lo que vamos a hacer y en qué fecha se va a hacer, vemos la fecha del examen y además ese calendario ellos lo copian en la primera página de su libreta para que no haya ningún tipo de dudas si falta o pasa cualquier cosa. Saben exactamente qué tareas tienen que hacer en casa aunque falte. Y también hacemos una pequeña evaluación inicial para ver cómo van. Después tenemos las sesiones grupales y las sesiones individuales. Las sesiones individuales aprovechamos para dar un contenido teórico. Yo explico con la ayuda del libro, con el PowerPoint, y ellos cuando llegan a casa o al final de clase, si da tiempo, deben realizar en su libreta o portfolio un trabajo de síntesis, con mapas conceptuales, con mapas mentales, con esquemas de llaves, con ejes cronológicos, con mapas de causas y consecuencias, con lo que toque en ese momento trabajar. Cada 2 sesiones individuales o teóricas tenemos lo que antes era una sesión grupal, lo que en prepandemia era aprendizaje cooperativo. De momento, por las limitaciones que conlleva la pandemia, los alumnos deben mantener una distancia en el aula mínima, así que no podemos arrancar aún el aprendizaje cooperativo. En cualquier caso, estas sesiones grupales lo que sí que son es claramente prácticas, es decir, yo les voy a proponer un reto en el que para resolverlo ellos tienen que ser capaces de movilizar el aprendizaje teórico de las sesiones individuales y ellos tienen que resolverlo. Esa sesión es eminentemente práctica. Ellos están trabajando en el aula, ¿vale? Mientras ellos trabajan en el aula, yo les voy a pedir todo lo que han hecho hasta ese momento en la libreta, en su portfolio, que tiene que estar siempre al día. Ellos tienen la obligación de tenerla al día. Yo nunca en una clase teórica se la voy a pedir o nunca la voy a pedir al azar, pero sí en las sesiones grupales, sesión individual, sesión de introducción, 2 sesiones individuales, en la grupal o práctica te pido la libreta. 2 sesiones individuales o teóricas, en la grupal o práctica te pido la libreta. Por tanto, ellos saben desde el día 1 qué días le voy a pedir la libreta y qué tiene que estar en esa libreta. ¿Por qué esto es súper importante? Mirad, acabamos la unidad didáctica, ¿vale? Y tenemos la sesión de evaluación. Esto se divide en 2 bloques. Un bloque que son los exámenes de antaño, es decir, la memoria, lo que tú has sido capaz de memorizar, los datos, los nombres, las fechas. Es un examen de la vieja escuela, porque es verdad que tenemos que ir mucho más allá, pero también es verdad que los datos y el conocimiento es la base para construir todo lo demás. La memoria ya no es lo más importante, pero sí es la base para construir todo lo demás encima. Entonces, mediante un examen tipo test, que a veces se hará en el aula, otras veces serán aules vía casa, está controlado para que no se copien, no os preocupéis, se evalúa lo que el alumno sabe, lo que el alumno ha aprendido. Pero luego hay otra evaluación, otro examen que es procedimental, es decir, que es con lo que sabes, resuelve estas tesituras que yo te voy a lanzar. Y en ese examen procedimental, donde lo más importante es si saben movilizar datos de forma práctica, ellos pueden utilizar su libreta. Pero el requisito para utilizar su libreta es que siempre que yo se la haya pedido en las sesiones prácticas, en las sesiones grupales, ellos hayan tenido la libreta al día, hayan tenido su portfolio al día, ¿vale? Un ejemplo de esto sería, yo te puedo preguntar el año de la Revolución Francesa o te puedo decir, márcame del siguiente listado cuáles son las causas de la Revolución Francesa. Eso sería un examen de memoria, un examen de saber. Y un examen procedimental sería, relaciona la crisis económica de la Revolución Francesa con las características de la recesión en pandemia, cualquier cosa por el estilo, que les obligue pues, a movilizar, a mezclar cosas distintas, incluso a conectar con la actualidad y siempre hacerlo de forma más práctica. Por último, ya, para cerrar la unidad didáctica, hacemos una sesión de reflexión. Yo les doy sus notas, ellos tienen unos dosieres de autoevaluación que tienen la obligación de no perder, donde van poniendo sus notas para ver si mejoran o bajan, tienen que pensar sus puntos fuertes o débiles
y tienen que hacerse una evaluación, una autoevaluación al final para compararla con la que hicieron al principio y ellos mismos ser capaces de ver todo lo que han aprendido, ¿vale? Hay una parte muy importante del proceso de aprendizaje que es el autoconcepto que el alumno tiene, ¿no? Es como, pues saca un 10, el profe estará muy contento ya, pero ¿y tú cómo estás? ¿Vale? Bien, visto esto y teniendo en cuenta cómo organizamos las clases, ¿cómo vamos a organizar la evaluación? Pues de una forma muy coherente a lo que acabamos de decir, ¿vale? Bueno, esto sería, para que os hagáis una idea, un poquito la estructura de la libreta, su portada, el calendario con el índice calendarizado, que ya os enseñaré cómo, las actividades de síntesis de las sesiones teóricas y las actividades de las sesiones grupales o cooperativas. Muy bien. Vamos a lo que me interesa, que es esta parte de aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, si os fijáis, básicamente, me voy a poner aquí para no molestaros, abajo tenemos un 50%, 40 y 10. Ese 40% del aprender a aprender, del saber hacer cosas por ti mismo, es el dossier, es esa libreta, ese portfolio que conlleva el trabajo que ellos hacen diariamente. Trabajo de síntesis, de búsqueda de palabras de negras en su diccionario de forma autónoma, las sesiones prácticas que han hecho, todo eso está en su libreta, su trabajo diario, su forma de aprender a aprender de forma autónoma y se evalúa con un 40% de la nota. Por otro lado tenemos un 10% que sobre todo y de acuerdo a lo que nos pide la ley, trabajamos el aprender a ser, ¿no? Y ahí trabajamos pues valores que van desde la autonomía, el respeto a los compañeros, el mostrar interés en el aula, entender la importancia de las medidas COVID y saber, bueno, pues todo esto, ser responsable con nuestros materiales, saber qué día toca cada cosa, ¿vale? Luego arriba tenemos otro 50%, aquí arriba, ¿vale? Tenemos por un lado el aprender puramente, ese examen tipo test que cuenta el 20%, y por el otro lado tenemos el aprender a ser, que es ese examen procedimental donde si los chavales han cumplido con su portfolio podrán utilizarlo el día del examen. Muy bien explicado todo esto, lo más importante es que tanto el alumnado como vosotros podréis hacer el seguimiento de esto en directo a través de la plataforma Aules, porque toda nota que se pone siempre se va a poner en la plataforma Aules. Vamos a entrar y vemos un poquito cómo funciona esta plataforma. Mirad, dale un segundito, muy bien. Vamos allá. Aquí tendríamos nuestra plataforma Aules, nosotros acabaríamos de entrar, pinchamos en nuestro curso, Geografía e Historia en este caso, y nos van a aparecer los temas que, bueno, los podemos cerrar o abrir. En amarillo siempre está el tema que estamos trabajando en este momento y en blanco, pues los temas que ya hemos terminado, ¿vale? Este es el tema próximo que haremos y aquí está el tema 1. Si abrimos este tema, que es en el que estamos trabajando porque está de amarillo, lo primero que nos encontramos es este índice calendarizado. Esto es lo que yo os decía, que se tienen que copiar en la libreta, número de clases, qué tipo de clases va a ser, qué contenidos vamos a ver, en qué fechas, qué tienen que hacer en casa y cuáles son las páginas del libro de referencia. Con lo cual, si yo he faltado porque he ido al dentista o yo he faltado porque he tenido que irme a renovar el DNI, yo sé lo que tengo que hacer en casa. O si estoy en cuarentena por sospecha de COVID, sé lo que tengo que hacer en casa. Obviamente, si estoy en el hospital o estoy en casa con 48 de fiebre, pues no te tienes que poner a trabajar. Si estás fuera de combate, estás fuera de combate. Pero cuando te recuperes o si estás bien, porque solo te ha faltado porque has renovado el DNI, sabes la faena que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si nos vamos aquí arriba hay un menú que dice este curso y si pinchamos accedemos al apartado calificaciones y ahí vamos a tener los bloques que os he comentado. Ese aprender a hacer, ese examen competencial que cuenta un 30%, este aprender, que son esos exámenes tipo test, esa parte de memoria que cuenta un 20%, luego tendríamos el aprender a aprender, esa libreta que acordaros era un 40% y por último el saber ser, esos valores que contarían un 10%. ¿Por qué no pongo tema 1 y hago la media y tema 2 y hago la media? Porque esto se denomina evaluación diagnóstica. ¿Qué significa una evaluación diagnóstica? Si yo en lugar de darte la media del tema 1, el tema 2 y el tema 3, te doy la media de todos los exámenes tipo test, de todos los exámenes procedimentales y de todas las libretas, de todos los temas, a ti te permite identificar cuál es el problema que tiene tu hijo o tu hija. Es decir, si suspende un 3, si suspende con un 3 el tema 5, tú me tienes que llamar y decirme, Víctor, ¿por qué lo has suspendido? Y yo te voy a coger el teléfono encantadísimo y te voy a dar toda la información. Pero con este sistema, a ti te importa un pepino que tu hijo suspenda el tema 3. A ti lo que te importa es, ¿dónde falla mi hija? Pues mi hija está sacando notas medias súper bajitas
en el trabajo diario. Pues entonces sabemos que lo que está fallando y donde debemos ayudarle y reforzarle es el trabajo diario. No, mi hija donde saca las notas más bajas es en los exámenes procedimentales. Pues sabemos que ella trabaja a diario muy bien, sabemos que ella estudia porque llega al hipotesis y saca muy buenas notas, pero cuando llega el momento de mezclar lo teórico y lo práctico, no lo maneja. Perfecto, pues con este sistema nosotros identificamos cuál es el punto débil, cuál es la debilidad y en qué podemos ayudarle. Y también detectamos las fortalezas, ¿vale? Aquí tendríamos, este es un ejemplo perfecto, aquí tendríamos la nota del 0, aquí tendríamos la nota del 1 y aquí tendríamos la nota media. Tenéis que llevar mucho cuidado porque esto a veces puede ser engañoso y este es el mejor ejemplo. Esta es la libreta del tema 1, pero no hemos terminado la libreta del tema 1. Entonces, si yo me voy, ¿vale? Si yo necesito más información, puedo volver aquí y pinchar en una actividad concreta, por ejemplo en portfolio, para ver qué ha pasado porque tiene solo un 5 en la libreta. Si yo pincho, se me va a abrir esta paginita de aquí, perdón, se me va a abrir esta página de aquí y aquí tenemos todas las cositas de la libreta, ¿vale? El diccionario, el esquema, la tabla de causalidad y pone si está sin hacer, si está a medias o está hecho. Pero fijaos que los últimos están sin hacer y pone sin hacer o sin evaluar. ¿Qué es lo que ha pasado? Simple y llanamente que no nos ha dado tiempo a ver esto todavía en clase. Entonces, como aún no lo hemos visto, todavía está sin evaluar. El programa no es capaz de diferenciar lo que está sin hacer porque el alumno no lo ha hecho o lo que está sin hacer porque en clase no lo hemos dado. Entonces, conforme yo le vuelva a pedir la libreta a este alumno o a esta alumna y vaya poniéndole que está hecho, lo que está a medias, esta nota irá subiendo, ¿vale? Igual que nos pasa con esto, nos pasa con cualquier otra cosa. Si yo veo el examen procedimental, en este caso, pues este alumno o esta alumna tiene una notaza, pero si yo viera un 6 y mi hijo me diga, joder, es que estudio un montón, mamá, no sé qué ha podido pasar, pues yo me puedo ir aquí, busco en el tema 0 ese examen procedimental donde mi hijo ha sacado un 6 y entonces se me va a abrir esta gráfica de aquí, ¿vale? Esto se llama una rúbrica. Nos pone cada pregunta, ¿vale? La pregunta 1 nos pedían dos cosas. Conocimiento sobre el vocabulario y capacidad para para hacer una definición. Vemos que el conocimiento del vocabulario efectivamente lo tiene y no lo ha fallado, lo ha hecho muy bien, pero le falta técnica para saber hacer una buena definición. Esta rúbrica nos da un feedback directo, se suma a esa evaluación diagnóstica y permite al alumnado y a la familia, si queréis echar un cable, detectar cuál es el punto débil para reforzar. Tengo un 3, estudiaré más. No, porque a lo mejor tienes un 3 o tienes un 4 o tienes un 5 porque no sabes hacer una definición, pero te sabes perfectamente todo el vocabulario. Entonces tú no necesitas estudiar más. Necesitas pedirle ayuda al profe de castellano o al profe de historia o buscarte un vídeo en YouTube sobre cómo se hace una buena definición. ¿Vale? Bueno, pues con esto es todo. Espero que os sirva un poquito para saber cómo trabajamos en clase y sobre todo para, si queréis, poder hacer el seguimiento del alumno. No hace falta que estéis encima todo el día. Cada uno sabe su hijo o su hija si es más responsable, si no, si es más autónomo o no. Yo lo que os recomendaría es que una vez al mes, por ejemplo, os sentéis con él, abráis el Aules con él o con ella y reviséis un poquito cómo le está yendo y que le ofrezcáis ayuda allá donde la puedan necesitar. Pero bueno, eso es todo. Espero no haberme enrollado más de la cuenta y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición, tanto en Ítaca como pues, por teléfono o en reuniones presenciales si el COVID lo permite. Muchas gracias.